Buenos días, jóvenes. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora en la que vean el video. Espero se encuentren bien el día de hoy. Y el tema del cual hablaremos es el tono de voz en el ensayo. Bueno, vamos con una breve introducción que nos dice, escribir es una forma poderosa de compartir nuestros pensamientos e ideas con los demás, ¿sí? Aunque nuestras palabras son esenciales, como las decimos, es igual de importante para transmitir nuestro mensaje, ¿sí? El, el tono de voz en nuestros escritos está diseñado para mostrar cómo nos sentimos o pensamos. Por eso es importante cómo decimos los mensajes, ¿sí? Además, este, puede afectar al modo en que la gente conserva nuestros escritos y a cómo responden a lo que nosotros intentamos decir, ¿sí? Así que cualquiera que sea, ¿sí? O cualquiera que quiera ser escritor, un buen escritor, necesita dominar diferentes narrativas, ¿sí? En la escritura, ¿para qué? Pues para comunicar su mensaje con mayor eficacia. Por eso es importante el tono en la redacción, para que así nos entiendan de mejor manera y tampoco se malinterpreten nuestras palabras o el mensaje. O en su caso, no se aburra el lector y deje inconclusa la lectura, en fin. Ahora, aquí vemos unas siglas, TL y DR, que son too long o didn't read, ¿sí? Que prácticamente se emplea, como menciona aquí, para indicar que no se ha leído la totalidad de un texto por ser demasiado extenso, ¿sí? Escribir con el tono de voz adecuado puede hacer maravillas, jóvenes. Pues por su credibilidad, por la atmósfera que ustedes crean, ¿sí? O por la capacidad para conectar con sus lectores, ¿sí? También, pues conoce los distintos tipos de tono de voz y cómo pueden utilizarse para comunicarse mejor, ¿sí? Con el público al que ustedes quieran dirigirse, ¿sí? También es importante para evitar esto que exploren estrategias para utilizar una voz adecuada en sus escritos, ¿sí? Para alcanzar pues, los objetivos que se plantean ustedes y obviamente atraer a los lectores, ¿sí? También pueden descubrir cómo aprovechar los últimos avances de la tecnología, de la inteligencia artificial, en la actualidad, lo que está de moda. ¿Para qué? Pues para modificar la voz de algunos escritos. Ya ven que ahora con la inteligencia artificial pueden adaptar textos o pueden mejorar digamos, la manera en la que se redacta un texto, ¿no? Para que así se vea más atractivo y pues, no se quede inconclusa la lectura. Bueno, ahora sí, vamos. ¿Qué es el tono de voz en la escritura? Bueno, nos dice que el tono de voz en la escritura es el método de expresión elegido por el autor, ¿sí? O sea, por ustedes, que puede ser desde formal y objetivo hasta informal y subjetivo, ¿sí? Em, el estilo del escritor, digamos, abarca no solo su selección de palabras, sino también su uso, pues, de la gramática y pues la sintaxis,
Y obviamente, algo muy importante, el enfoque general del tema, ¿sí? Aquí para que ustedes se comuniquen con claridad y causar impresión en en la audiencia, pues ustedes deben dominar, pues, digamos, los matices del uso del tono de voz adecuado, pues obviamente para diversas tareas de redacción, ¿sí? Como ustedes saben, cada texto tiene una manera de redactarse, ¿sí? Los poemas, los cuentos, los ensayos, en fin, todo texto tiene una manera distinta de redactarse y es aquí donde ustedes van a utilizar su léxico, las palabras que conocen para desarrollarlo de la mejor manera y adecuarlo al tipo de audiencia. ¿Sale? Ahora, la importancia del tono de voz en la escritura. ¿Sí? En pocas palabras, jóvenes, el tono de la voz, dentro de lo que es la escritura, es un componente crucial de la comunicación eficaz, ¿sí? Y obviamente hay distintos factores que ponen, digamos, en cierto relieve la importancia de la voz en la comunicación escrita, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser esos factores? Por ejemplo, puede ser útil para establecer la autoridad, digamos, y la credibilidad en el campo, ¿sí? Que posee la capacidad de garantizar que el lector recibe el mensaje deseado, que permite al escritor relacionarse mejor con los lectores a los que intenta llegar, ¿sí? Y también puede provocar, digamos, hasta cierto punto la reacción del lector, haciendo que el escrito, pues obviamente, sea más interesante y memorable, ¿sale? Entonces, por eso es importante utilizar el tono de voz en la escritura, porque eso es lo que al final también va a cautivar a a nuestra audiencia. Ahora, los distintos, tipos de tono de voz, pues, son varios, ¿no? Pero para diferenciar las distintas voces es importante tener en cuenta varios factores y como ven aquí, entre ellos son la elección de las palabras. ¿Por qué? Porque es importante. Porque para un escrito, pues básicamente pueden dar pista sobre la personalidad del autor, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la escritura formal, ¿sí? Que utiliza un lenguaje más técnico o mientras que la informal emplea un lenguaje más conversacional. Todo esto, pues, nos hace darnos una idea sobre la personalidad del autor, ¿sí? La estructura de las frases, aquí es importante la forma en la que se componen las frases, ¿sí? Porque también pueden revelar la mentalidad o el estado de ánimo del hablante, ¿sí? A diferencia aquí de, digamos, de las frases más cortas y sencillas, que digamos que se pueden llegar a utilizar en lo que es la escritura informal, pues las frases más largas y complejas, pues son habituales dentro de lo que es la escritura formal. También el uso de pronombres, ¿sí? Aquí la elección de los pronombres también puede proporcionar, pues, digamos, cierta información sobre el estado emocional del hablante, del autor, ¿no? Por ejemplo, mientras que los pronombres en tercera persona, él, ella, ellos, son más comunes, pues en la escritura académica o profesional, como lo platicábamos en clase, ¿sí? En los ensayos que pues, se redactan en tercera persona, por ejemplo, los pronombres en primera persona, que son yo, mi, nosotros, son más comunes en la escritura informal. Ahora, de lo que son perdón, aquí se me pasaba lo que es la actitud, ¿sí? Otro de los factores.
¿sí? Aquí la actitud se refiere básicamente al tono, ¿sí? Al tono y el escrito perdón, y el estilo de la escritura, ¿sí? Que también pueden revelar en cierto momento, pues obviamente las perspectivas del autor, ¿sí? Un ejemplo, un escritor apasionado por el tema, pues puede utilizar más significados de exclamación y un lenguaje más optimista, mientras que una persona que es escéptica o crítico puede inclinarse más por un lenguaje negativo, ¿sí? Pero obviamente hay muchas formas distintas de escribir en un tono de voz y cada una de ellas, pues obviamente, va a tener sus propios rasgos y efectos, ¿sí? En el lector, ¿sale? Por eso es importante tomar en cuenta estos factores. ¿Para qué? Pues para que al final de cuentas logremos impactar en nuestros lectores, logremos cautivarlos. Ahora sí, vamos con los distintos tipos de tono de voz, ¿sale? Ah, espérenme. Ujú, mm, ok. Y vamos con los tipos, digamos, de voz más comunes, ¿sí? Como es el tono formal, pues como su nombre lo indica, ¿sí? Es el que lo utilizan más cuando escriben ustedes para un negocio, para una escuela, ¿sí? Que deben utilizar un tono formal, ¿sí? Que básicamente presenta un tono, serio, sofisticado y neutro, ¿sí? Aquí el tono, pues, formal suele ser muy claro y no utiliza, pues, la jerga, como ya lo habíamos platicado en clase, coloquialismos, y pues tampoco, contracciones, ¿no? De ahí, el tono informal. Bueno, aquí en pues básicamente tiene una voz, digamos, amable, más conversacional y desenfadada. Sí, aquí la escritura informal suele estar redactada en el lenguaje cotidiano y puede utilizar, pues, obviamente, a diferencia del informal, la jerga y pues las contracciones. Después tenemos el tono objetivo, ¿sí? Aquí nosotros cuando escribimos para dar información o hechos sin prejuicios ni opiniones personales, utilizamos lo que es un tono objetivo, ¿sí? Este básicamente tiene una voz neutral y distante. Aquí en este tipo de tono, pues la mayoría de las veces el lenguaje utilizado en la redacción objetiva, pues básicamente es claro y directo. Aquí no se anda, digamos, con cuentos o con rodeos, ¿no? Es claro y directo. Después, el tono subjetivo, ¿sí? Que este básicamente es cuando queremos compartir nuestros propios pensamientos, ¿sí? O sentimientos, ya sea por escrito, ¿sí? Digamos, y adoptamos un tono más subjetivo, ¿sí? Este básicamente tiene una voz abierta a lo que es la interpretación, ¿sí? Es más tendencioso, es más emocional, ¿sí? Aquí el lenguaje expresivo, digamos, es expresivo, ¿sí? Incluyen las metáforas y es habitual en la escritura, pues básicamente, como su nombre lo indica, pues subjetivo. Ahora vamos con el tono humorístico, que es otro tono de voz. Como su nombre lo indica, pues básicamente cuando
Aquí básicamente es cuando el objetivo, digamos, de este tipo de tono o del escrito es hacer reír o sonreír al lector, ¿sí? Se emplea aquí un tono, como dice aquí, humorístico. Y obviamente tiene una voz, pues hasta cierto punto, juguetona, ingeniosa y cómica, ¿sí? La escritura humorística utiliza con frecuencia la ironía, el sarcasmo y los juegos de palabras en su lenguaje, ¿sí? A esto se refiere lo que es el tono humorístico. Y el tono sarcástico, pues básicamente, pues como su nombre lo indica, ¿sí? Básicamente es una forma, digamos, estupenda de mostrar, ¿sí? Desdén o ironía, ¿sí? Este básicamente tiene una voz, sentenciosa, abrasiva o hasta cierto punto cínica, ¿sí? Aquí la escritura sarcástica suele utilizar la ironía y la hipérbole en su lenguaje, ¿sale? Entonces, todos estos son los distintos tipos de tono de voz, ¿sí? Y estos son los factores que se deben tomar en cuenta para dar cierta intención a nuestros escritos y lograr cautivar hasta cierto punto a nuestros lectores. Dependiendo el tipo de texto que ustedes pretendan desarrollar, pues van a utilizar ciertas palabras, las van a estructurar de cierta manera, ¿sí? Los pronombres que van a utilizar y también la actitud, ¿sí? Todo ello va a depender del tipo de escrito que vayan a desarrollar. Cada texto es distinto y utiliza un tipo de tono de voz distinto. Como les mencionaba, tanto en los cuentos, los poemas, en los ensayos, ¿sí? Cada uno de ellos tiene un distinto tono y tipo de voz, ¿sale? Así que muy atentos al momento de su redacción. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de ensayos o poemas o cuentos, sino también al momento de redactar nosotros algún texto, algún documento, pues también se pueden, si no escribimos con el tono de voz adecuado, pues se puede malinterpretar y podemos enviar un mensaje incorrecto a la persona que lo va a leer. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces, este, aquí se me pasaba otro punto, son los consejos para controlar eficazmente el tono de voz. Básicamente, pues identificar a la audiencia. Pues, ¿quién es la audiencia? Niños, adultos, especialistas, en fin, dependiendo, como les mencionaba, ¿sí? Es el tono de voz que ustedes van a utilizar. Adecúa el tono al propósito, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, dependiendo del tipo de texto que ustedes van a desarrollar, pues van a adecuar el tono, van a utilizar las palabras adecuadas para el desarrollo del mismo. Utiliza un lenguaje, obviamente, ¿a qué se refiere? Este, pues aquí que digamos, hablando de un cuento que, por ejemplo, utiliza un lenguaje que cada individuo, cada personaje dentro del cuento, hagan de cuenta, va a tener un tono de voz distinto, ¿sí? Por eso, al momento de dar lectura, por ejemplo, a los cuentos, se suele hacer un cambio de voces, a eso se refiere. Evita los tonos extremos, ¿sí? Consideren también el contexto, es importante. El contexto es todo lo que nos rodea, ¿sí? Todo lo que rodea la escritura, no sé, puede ser también un ejemplo, sobre lo que esté hablando sobre lo que van a hablar en el escrito. Eso es considerar también el contexto. La lectura en voz alta es buena,
¿Por qué? Porque con ella practicamos y también nos escuchamos al momento de leer y podemos, obviamente, este, corregir. Pero también es importante controlar el tono de voz, el nivel de voz, dependiendo a las personas que nos estemos dirigiendo, ¿sí? Y también ser coherente, ¿sale? Eso es muy importante. Y bueno, jóvenes, esto fue todo por esta sesión. Les repito, el tema fue el tono de voz en el ensayo y sería todo de mi parte, jóvenes. Les deseo que tengan excelente día, cuídense mucho y nos vemos el fin de semana. Saludos.